Ya vuelve a hablar. Habla el del caballo. Quiero reportarlo. Fueron los íconos de una época donde el glamour lo era todo, las voces que hicieron suspirar a México y los rostros que parecían intocables. Cantaban al amor, a la pasión y a la inocencia, mientras escondían pasados de lujuria, abuso y secretos que jamás debieron salir a la luz. Detrás de los reflectores, las fiestas se convertían en rituales, los contratos en cadenas y la fama en el disfraz perfecto del pecado. Lo tuvieron todo: belleza, dinero, poder, y también el oscuro privilegio de sentirse por encima del bien y del mal. Hoy, sus nombres regresan del silencio para revelar lo que el cine y la televisión ocultaron durante décadas. Estas son las 10 cantantes más pervertidas de la época de oro. Prepárate, porque la historia que creías conocer está a punto de pudrirse ante tus ojos. Cristian Castro. Durante más de 3 décadas, su voz fue el sonido del amor latino. Con trajes blancos, peinados impecables y una mirada de melancolía estudiada, Cristian Castro parecía hecho de terciopelo y luz. Era el heredero perfecto de la dinastía Castro, el niño dorado que cantaba al amor, mientras miles de mujeres soñaban con su ternura. Su música llenaba estadios, sus baladas dominaban las listas, y su sonrisa, esa sonrisa, parecía garantía de pureza. Pero detrás del ídolo romántico, vivía un hombre consumido por el control, la ira y un oscuro placer por el caos. Las grietas comenzaron a mostrarse en 2003, cuando su exesposa Gabriela Bo rompió el silencio y, entre lágrimas, confesó: «Me golpeaba». Aquella frase fue un cuchillo que atravesó la imagen de perfección que él había construido. Los años siguientes solo añadieron leña al fuego. En 2016, su boda con Carol Victoria Urban duró apenas 28 días, una luna de miel interrumpida por acusaciones de maltrato y gritos en hoteles de Roma. Las cámaras, que antes lo adoraban, ahora lo perseguían como buitres. Lo que siguió fue una espiral de excentricidades, declaraciones delirantes, enemistades con su propia madre, Verónica Castro, y entrevistas donde la ironía se confundía con la vergüenza. Cristian pasó de cantar Azul a manchar su propio nombre con una sombra imposible de borrar. Hoy vive entre giras menores y escándalos repetidos. Un artista aferrado a su micrófono como quien se agarra del último vestigio de gloria. Porque ni todas las notas altas de su carrera pudieron tapar el eco de su verdadera melodía: la violencia. Y así, el príncipe del amor terminó reinando solo entre los escombros de su propia perversión. Tómate un momento para relajarte, prepara tu té o café favorito y disfruta este video con nosotros. Joan Sebastián. Durante décadas fue el hombre que hizo cantar al campo mexicano. Con su sombrero de ala ancha, su guitarra y esa voz rasposa que parecía salida de la tierra misma, Joan Sebastián se ganó el título de El Poeta del Pueblo. Componía letras que hablaban de amor, de lucha y de nobleza, mientras sus conciertos eran verdaderas fiestas nacionales. Desde los años 80 hasta bien entrado el nuevo milenio, el nombre de Joan era sinónimo de talento, poder y carisma. Pero tras esa figura de ídolo ranchero, se escondía una sombra que ni los aplausos pudieron disipar. Los rumores comenzaron a multiplicarse tras su muerte en 2015. Testimonios, grabaciones y reportajes apuntaban a un secreto mucho más oscuro que cualquier verso de sus canciones. Se le vinculó con una red de abuso y trata de menores que habría operado bajo su amparo y el de su manager Sergio Andrade. Algunos lo describieron como un hombre que usaba su fama para seducir y someter. Un patriarca de sonrisa amable que escondía un apetito inconfesable. La imagen del trovador se transformó lentamente en la de un depredador con sombrero, protegido por su leyenda y por un silencio cómplice. Mientras sus canciones siguen sonando en cada cantina, la memoria colectiva parece debatirse entre el amor por su arte y el asco por sus actos. En la tumba del poeta del pueblo florecen rosas y también culpas.
porque ni las coplas más dulces pueden borrar la amargura de los pecados que se escriben con sangre. Y así, el hombre que quiso ser leyenda terminó siendo un mito podrido, un verso maldito en la historia del espectáculo mexicano. Enrique Guzmán. Durante los años 60 fue el símbolo de la rebeldía juvenil mexicana. Con el micrófono en una mano y la insolencia en la mirada, Enrique Guzmán conquistó escenarios, programas de televisión y corazones. Era el padre del rock en español, el galán que hacía gritar a las adolescentes y el hombre que parecía tenerlo todo: fama, dinero y una familia que perpetuaba su legado artístico. Su voz fue banda sonora de una generación, pero detrás del ídolo, la podredumbre se gestaba en silencio. El 21 de junio de 1990, frente a millones de espectadores en el programa Mala Noche, no conducido por Verónica Castro, Guzmán cruzó una línea imperdonable. En un gesto tan rápido como repulsivo, tocó el pecho de la conductora en plena transmisión en vivo. Ella, entre risa nerviosa y desconcierto, intentó seguir el show, mientras el país entero veía lo que el poder y la impunidad podían permitirle a un intocable. Décadas después, en 2021, su propia nieta, Frida Sofía, rompió el silencio y lo acusó públicamente de haber abusado de ella cuando era niña. Las redes ardieron, la prensa resucitó el video con Verónica Castro, y el viejo rockero volvió a ocupar titulares, no por su música, sino por su asco. A pesar de negar cada acusación, su sonrisa arrogante no logra esconder el hedor del pasado. Hoy, Enrique Guzmán intenta vender nostalgia mientras carga la mancha imborrable de sus actos. El ídolo del rock se convirtió en un eco grotesco de sí mismo. Un hombre que confundió fama con permiso y libertad con impunidad. Y aunque todavía canta sobre amor y juventud, todos sabemos que el ritmo que realmente lo acompaña es el de su propia vergüenza. Agustín Lara. Durante los años 40 y 50, su nombre era sinónimo de elegancia y talento. El Flaco de Oro, como lo apodó la prensa, componía versos que hacían llorar a México entero. Su piano era testigo de amores imposibles, de noches de bohemia y de melodías que aún hoy suenan como tatuajes en la memoria colectiva. Escribió Granada, Solamente una vez, Veracruz, canciones inmortales que lo elevaron al Olimpo del romanticismo. Pero detrás de ese caballero de voz tenue y modales refinados, habitaba un hombre que confundió el arte con el poder y el amor con la posesión. En 1964, a los 60 años, Agustín Lara escandalizó al país entero al casarse con Rocío Durán, una joven de apenas 17 años. Y peor aún, su hija adoptiva. La prensa no daba crédito, los periódicos se disputaban los titulares, y el mito del poeta se transformó en un monstruo moral. Rocío aseguró años después que todo había sido una broma, una rebelión contra la sociedad que los juzgaba, pero la verdad era mucho más retorcida. Lara había convertido su vida en una obra macabra, un teatro de sombras donde él era el autor, el protagonista y el verdugo. Aquella boda no fue un acto de amor, sino un desafío. Un mensaje directo a su exesposa, la legendaria María Félix, y a todos los que se atrevieron a cuestionar su ego. Murió en 1970 rodeado de reconocimientos y flores, pero también de un hedor imposible de disimular, el de su propia soberbia. Porque el poeta que alguna vez escribió sobre el alma, terminó componiendo su epitafio con la tinta podrida de su perversión. Lupe Vélez. Durante los años 30 y 40, fue la mexicana más famosa de Hollywood. Su temperamento volcánico, su risa contagiosa y su belleza exótica la convirtieron en una de las primeras latinas en conquistar la meca del cine. La Mexican Spitfire, la llamaban, y su nombre iluminaba marquesinas desde Los Ángeles hasta Ciudad de México. Amó con intensidad, trabajó con ferocidad y vivió sin pedir perdón, pero detrás del fuego que la hacía irresistible, ardía también la chispa de la autodestrucción. Hollywood la adoraba tanto como la despreciaba.
Su carácter indomable era el deleite de los titulares. Romances con Johnny Weissmuller, peleas con productores, escándalos en fiestas donde los límites entre la pasión y la locura se desvanecían. En 1944, a los 36 años, su vida terminó como un guión trágico. Se suicidó tras enterarse de un embarazo no deseado y el abandono del padre del niño. Pero el escándalo no acabó con su muerte. El libro sensacionalista Hollywood Babylon inventó la versión más cruel, que fue hallada muerta con la cabeza en el inodoro, ahogada en su propio vómito. Era mentira. Murió en su cama, víctima de una sobredosis de Seconal. Sin embargo, la industria prefirió perpetuar el mito antes que honrar la verdad. Lupe Vélez fue devorada por el racismo, la misoginia y la crueldad de un sistema que transforma a las mujeres en espectáculo incluso después de muertas. Porque en el fondo, Hollywood nunca quiso una artista, quiso una caricatura de su fuego. Y al final, la Spitfire ardió tanto que terminó consumida por las llamas de su propia leyenda. Si te gustó este video, deja un 1 en los comentarios. Si no fue así, déjame un 0. Agradezco mucho tu sinceridad. Irma Serrano. Durante más de 5 décadas fue una figura imposible de ignorar. Cantante, actriz, política, empresaria y escándalo andante, Irma Serrano, la tigresa, no solo rugía en los escenarios, sino también en la vida real. Su voz áspera, su mirada desafiante y su manera de caminar con la cabeza en alto la convirtieron en una fuerza indomable del espectáculo mexicano. En los 60 y 70 llenaba teatros, filmaba películas y desafiaba a la censura con letras cargadas de erotismo y doble sentido. Era la mujer que no pedía permiso, solo hacía ruido. Pero con el paso de los años, ese rugido comenzó a transformarse en un eco oscuro, alimentado por el escándalo, la burla y la superstición. En los 90, Irma regresó a los titulares no por su música, sino por sus amores con hombres mucho más jóvenes. José Julián, Pato Zambrano, Poncho de Nigris, romances breves, explosivos y mediáticos. En 2004, tras casarse simbólicamente con el cantante José Julián, declaró ante la prensa que él no cumplió como hombre. La humillación fue pública, calculada y venenosa. Su casa en Chiapas se llenó de rumores, figuras demoníacas, rituales, estatuas de Lucifer, prácticas de magia negra. Ella lo negaba entre risas, aunque parecía disfrutar del miedo que generaba. En cada entrevista hablaba de espíritus, del mal de ojo y de los hombres que no estaban a su altura. Murió en 2023, a los 89 años, sola, sin herederos ni aplausos, pero envuelta todavía en ese aura de misterio que tanto cultivó. La tigresa no solo domó escenarios, también domesticó el escándalo, convirtiendo el pecado en su marca registrada. Porque si algo entendió Irma Serrano mejor que nadie, fue que en México se perdona todo, excepto el aburrimiento. Lucía Méndez. Durante los años 80, Lucía Méndez era la definición de una diva mexicana. Dueña de una belleza hipnótica y una voz inconfundible, fue la protagonista absoluta de las telenovelas más vistas, la musa de diseñadores, la fantasía de millones. En los escenarios, brillaba con una mezcla perfecta de glamour y misterio. Fuera de ellos, su vida era una novela en sí misma. Parecía tenerlo todo: fama, fortuna y la adoración del público. Pero a medida que su estrella ascendía, también lo hacía la sombra que la seguía de cerca. Una colección de rumores, acusaciones y secretos que rozaban lo prohibido. En 1989, el país entero quedó paralizado por un escándalo macabro. La policía descubrió en Matamoros una secta criminal conocida como los narcosatánicos, responsable de ritos con sangre y sacrificios humanos. Entre las pertenencias del líder, Adolfo de Jesús Constanzo, apareció una libreta con los números de Lucía Méndez y la cantante Yuri. En cuestión de horas, ambas fueron arrastradas a una tormenta mediática que las señalaba como amantes o cómplices del brujo asesino. Lucía lo negó todo,
Incluso lloró ante cámaras junto a Yuri para limpiar su nombre. Sin embargo, la mancha quedó grabada. Desde entonces, cada proyecto suyo venía acompañado por rumores de brujería, pactos con demonios y enemistades alimentadas por el ego. Hoy, con más de 6 décadas de vida, Méndez continúa siendo noticia. Pero no por su música ni sus premios, sino por los fantasmas que ella misma ayudó a invocar. La mujer que quiso controlar la luz y la oscuridad terminó prisionera de ambas, porque si algo aprendió la diva es que la fama ilumina, pero también quema. Miroslava Stern. Durante los años 50, Miroslava Stern era la joya del cine mexicano. Rubia, elegante y con una belleza que parecía esculpida por la tristeza, representaba el glamour perfecto de la época de oro. Nacida en Praga y refugiada en México tras huir de la guerra, conquistó la pantalla con su delicadeza y su mirada melancólica. Protagonizó filmes inolvidables como Ensayo de un crimen y La bestia magnífica, ganándose el respeto de público y críticos. Pero detrás de esa perfección congelada en celuloide, se escondía una mujer rota, atrapada entre el amor imposible y la manipulación del hombre más poderoso del espectáculo. El 9 de marzo de 1955, su cuerpo fue hallado sin vida en su departamento de la Ciudad de México. Tenía apenas 29 años. La versión oficial decía que se había suicidado por amor, tras enterarse de que su supuesto amante, el torero Luis Miguel Dominguín, se había casado con otra. Pero los años revelaron una verdad más oscura. Su amigo y actor Ernesto Alonso confesó tiempo después que Miroslava no murió de desamor, sino de agotamiento emocional. Durante 7 años había sido víctima de la tortura psicológica del mismísimo Mario Moreno Cantinflas, quien le prometía amor eterno mientras la mantenía como un secreto vergonzoso. El país prefirió guardar silencio, proteger al mito y enterrar la verdad junto a ella. Miroslava fue convertida en mártir, Cantinflas en santo, y el cine mexicano en cómplice. Hoy su nombre sigue brillando, pero su historia duele como una herida abierta, porque a veces, detrás del mito de una diva, lo que se esconde no es un corazón roto, sino un crimen elegante. Cantinflas. Durante más de medio siglo fue el rostro más amado de México. Con su bigote fino, su ropa remendada y su torpe genialidad, Mario Moreno Cantinflas conquistó no solo la pantalla, sino también el corazón del pueblo. Era el hombre que hacía reír a los pobres y reflexionar a los poderosos. El actor que cruzó fronteras y que hasta Charles Chaplin llamó el mejor comediante del mundo. Pero detrás del héroe nacional, del ícono de humildad y moral, existía un hombre que no era ni tan santo ni tan inocente como su personaje. En marzo de 1955, la actriz Miroslava Stern apareció muerta en su departamento. La versión oficial habló de un suicidio por amor. Sin embargo, años después, su amigo Ernesto Alonso reveló un secreto que estremeció a la industria. Miroslava había mantenido una relación de 7 años con Cantinflas, marcada por la manipulación, las promesas falsas y el maltrato psicológico. Él le prometía divorciarse de su esposa, le juraba amor eterno, y luego la abandonaba, hundiéndola en una espiral de depresión. Cuando la prensa buscó explicaciones, el actor guardó silencio y dejó que la historia del torero traidor lo salvara del escándalo. La doble moral fue siempre su mejor guión. Mientras en pantalla predicaba la honestidad, fuera de cámara acumulaba poder, fortunas y silencios. Tras su muerte en 1993, salieron a la luz juicios por herencias, familiares peleando y una larga estela de tragedias. El mimo de México logró lo imposible: hacer reír a todos mientras escondía su propio infierno, porque al final, Cantinflas no fue el santo del pueblo, sino el cómico que se creyó Dios. Gracias por quedarte hasta el final y ver nuestro video. Deja un 2 en los comentarios si aún estás aquí con nosotros. Sasha Sokol. Durante los años 80 fue el rostro angelical del pop mexicano.
Con apenas 14 años, Sasha Sokol conquistó al país entero como integrante del grupo Timbiriche, aquel fenómeno juvenil que marcó a toda una generación. Su voz dulce, su disciplina y su carisma la convirtieron en una estrella precoz, un símbolo de inocencia en una industria que, como luego se supo, no perdonaba ni la niñez. Mientras todos veían a la niña prodigio, detrás del escenario se gestaba una historia perturbadora, una relación que mancharía para siempre el brillo de su carrera. En 1985, cuando aún era menor de edad, Sasha inició un vínculo con su productor, Luis de Llano, un hombre de 39 años que controlaba su carrera, sus giras y, con el tiempo, su voluntad. Durante 4 años, aquel secreto se mantuvo enterrado bajo contratos, aplausos y sonrisas televisadas. Nadie cuestionó nada. Era la era del silencio, donde el poder lo justificaba todo. Pero en marzo de 2022, casi 40 años después, Sasha rompió el pacto y habló. Con una serenidad devastadora confesó que había sido víctima de abuso, no de amor, y que su historia no era un romance sino un crimen encubierto por la fama. Su revelación sacudió a México, destapando décadas de impunidad en el espectáculo. Luis de Llano negó, mintió y se refugió en su ego, pero el país ya había emitido sentencia. Hoy, Sasha sigue cantando con la misma voz, pero con otro peso, el de haberle dado nombre al monstruo que la devoró. Porque, al final, la niña símbolo de pureza se convirtió en la mujer que desenmascaró a toda una generación de depredadores con un solo gesto: decir la verdad.